justicia. Por tanto, lo que nos queda a todos los peruanos es recurrir a nivel internacional y a ver si de esa manera podemos nosotros encontrar la justicia. Por ello, aparte que venimos desarrollando toda la defensa a las instancias correspondientes en el Perú, también estamos desarrollando acciones a nivel internacional. Parte de ese trabajo, el doctor Wilfredo Robles ha hecho una acción importante en Ginebra, Suiza, en la reunión de la ONU, ¿no?, en el cual ha hecho conocer todas las problemáticas que vienen pasando en el Perú. Ahí se ha hecho conocer lo que está, podamos decirle, secuestrado nuestro presidente, que el pueblo lo ha elegido por los 5 años. Sin embargo, en este país, haciendo uso de su poder, ¿no?, los congresistas, la prensa, el poder judicial están haciendo uso y abuso de su poder, y eso nosotros no podemos permitir. En ese sentido, vamos a recurrir a todos los medios que pudieran haber dentro de esta tierra, a fin de que podamos hacer respetar ese voto popular que le dio al presidente Pedro Castillo. Por eso, en forma detallada nos hará conocer el doctor de todo el trabajo que se ha hecho en ese gran cumbre que se ha llevado a cabo en Ginebra, recién la semana que pasó. En ese sentido, voy a darle el espacio correspondiente a fin de que nos pueda hacer conocer a todos los peruanos de las acciones que venimos haciendo a nivel político y como también a nivel jurídico, no solo nacional, sino internacional. Por ello lo recibamos también al doctor Wilfredo Robles y con ustedes. Muchas gracias, señor congresista. Sí, efectivamente, como lo acaba de decir el compañero congresista Pasión Dávila, vengo de cumplir una tarea encomendada por el Comité por la Libertad del presidente Pedro Castillo Terrones, y esta tarea forma parte de la campaña nacional e internacional por la libertad del presidente Pedro Castillo Terrones. Esta campaña implica la defensa jurídica y la defensa política. ¿Y por qué defensa política? Porque el presidente Castillo ha devenido en el primer preso político de esta dictadura. Y sostenemos que es un preso político de esta dictadura, cuyo mascarón de proa es la señora Dina Boluarte, porque las medidas que se han tomado en su contra desde el 7 de diciembre no tienen fundamento jurídico alguno. Esta comparsa que ha asaltado las instituciones del Estado peruano para mezquinos intereses no respeta ni la Constitución, ni las leyes, ni los reglamentos. Simplemente cumple una consigna política. Y nos referimos tanto al Congreso, que ha sido protagonista de este golpe, al Poder Ejecutivo, a la Fiscalía de la Nación y también a los jueces del Poder Judicial, que con argumentos totalmente incoherentes han confirmado la prisión preventiva contra el presidente Pedro Castillo Terrones. Y es más, ahora, como parte de esa venganza política, le imponen otra prisión preventiva. Y seguramente dentro de su mente de tiranos soñarán con ponerle una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta. Porque acá no hay Estado de Derecho, estimados amigos. Acá lo que es una dictadura que impone sus consignas de venganza política en la persona del presidente Pedro Castillo, pero es una venganza política contra el pueblo, porque el pueblo por fin pudo hacer prevalecer la voluntad popular en las elecciones del 2020, y eso es lo que han desconocido. Todo lo que se hace contra el presidente Pedro Castillo lo hacen contra nuestro pueblo, y ya lo han extendido a nuestro pueblo. Entonces pues hemos ido a cumplir esta labor y hemos tenido como objetivos el
presentar el caso del presidente Pedro Castillo Terrones ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ha celebrado precisamente durante estas casi 2 semanas que hemos estado su 37 ronda de sesiones, donde hemos tenido la oportunidad de acudir como parte de la sociedad civil para denunciar la situación del presidente Pedro Castillo Terrones y la violación sistemática a los derechos humanos del pueblo peruano y de su presidente. Asimismo, hemos presentado la situación del presidente ante el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, que ya es otro ente, y asimismo hemos pugnado por sostener nuestros argumentos de defensa tanto en las audiencias formales como informales, y se ha hecho el esfuerzo por informar a cada relator, a cada experto que hemos podido, y los que nos han tenido la gentileza de recibirnos, de poder responder la situación. Asimismo, hemos llegado a la relatoría de independencia de poderes, la relatoría de libertad de prensa, la relatoría de terrorismo, la relatoría de contra la tortura y tratos inhumanos. Entonces, en todas estas oficinas que están distribuidas en esta ciudad de Ginebra, hemos puesto sobre la mesa el caso del presidente y la situación que se vive en el Perú con el uso sistemático de ejecuciones extrajudiciales. Creemos que en ese objetivo hemos tenido un éxito, y lo decimos con toda seguridad. ¿Por qué? Porque a través de esto se ha abierto una ventana. Pues no solo en el Perú había una consigna para apoyar a esta dictadura, sino que hay que decirlo con claridad. En la propia OEA cerró sus puertas al pueblo peruano, y eso se expresó cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no aceptó que el presidente Castillo se entreviste con presencia de su abogado. Y es más, en su informe final, que dijo, todos fuimos testigos, vino a condenar las protestas y a decir que las protestas habían degenerado en violencia, ¿no? Pero no condenaron los asesinatos. Es más, le aconsejaron a Dina Boluarte que pida disculpas y que eso no implicaba ninguna responsabilidad. O sea, vinieron en plan de consejeros. Y Dina Boluarte pedía disculpas y al día siguiente ocasionaba más muertos. Volvía a pedir disculpas y volvía a haber más muertos. Entonces, detrás de eso, es claro que hay un secretario general en la OEA y cuyo apellido es Almagro. Y él es de pública y conocida postura de apoyar golpes derechistas en América Latina y en América del Sur específicamente, ya contra otros presidentes como Evo Morales, como Dilma Rousseff, ¿no? Y no es un secreto que también está detrás del tema contra la presidenta Cristina Fernández en Argentina, y así por el estilo. Entonces, la OEA nos cerró sus puertas. Entonces, no quedaba en lo formal otro organismo que los de la ONU. Y podía, ¿no? O sea, cabía el riesgo de que también nos cerrara esa puerta, porque sabemos cuál es el brazo largo del gran estado que está al norte. Había un presidente mexicano que dijo, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, y parafraseándolo, podríamos decir, pobre América Latina, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que cerradas las puertas de la OEA, nos quedaba esto, y hemos llegado, y ya el alto comisionado le ha remitido un requerimiento al gobierno de facto, pidiéndole que informe sobre toda esta situación. Es más, hemos visto muchos de nosotros los videos donde están expertos de alto nivel como el juez español Gómez,
que les requiere que expliquen por qué hay toda esta violación de derechos humanos, por qué se está deteniendo personas por el simple hecho de participar en manifestaciones. O también hemos visto también a el experto Rodrigo Carazo de Puerto Rico, que fue presidente de la UNICEF, preguntarle si con el presidente Pedro Castillo se ha seguido el debido proceso para vacarlo, si ellos han observado los artículos del reglamento del Congreso. O sea, cuestiones que ya las venimos escuchando acá, pero que en la ONU no se conocían o formalmente no habían sido presentadas. El experto portugués Santos País, que les inquiría a los fiscales, peruanos, a la Fiscalía de la Nación, a que le expliquen si se estaba investigando cada uno de los homicidios y quiénes eran los investigados. Y claro, el Estado peruano en estas sesiones tenía que comparecer, y estuvieron presentes a través de la canciller y a través del embajador, y online estuvieron pues presentes los que encabezan la policía, el ejército, el Ministerio de Defensa, el Poder Judicial, ¿no? Y no tenían respuestas. O sea, si repasamos los videos, no tenían respuestas para todo lo que le preguntaban estos expertos. Y rehuían las preguntas diciendo, bueno, sí tenemos casos de violación de derechos humanos de los años 1980, 1990, y el Estado está reparando progresivamente a las víctimas, sí existe un museo de la memoria, ¿no? Sí estamos implementando la política de género, ya en las comisarías hay efectivos policiales que atienden las denuncias. No atinaban, no tenían respuesta, y por último, ante tanta insistencia, dicen, vamos a responder por escrito. Entonces, las posibilidades que se abren son, obviamente, de que de esto va a salir un informe del comité. Las relatorías también van a elaborar un informe contrastando las dos versiones, porque el Estado tiene derecho a un descargo, y estamos seguros que se va a reflejar. Ya las preguntas muy digamos, incisivas de estos expertos reflejan eso, y eso está preocupando y desesperando bastante al Estado peruano. Ellos están bastante preocupados por esta situación, y entonces se ha logrado abrir una ventana. Y se ha logrado abrir una ventana no solo para el caso del presidente Pedro Castillo, para nuestros hermanos asesinados, para nuestros hermanos heridos, detenidos injustamente. Les han inquirido por muchas cuestiones, incluso por el allanamiento brutal a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, etcétera, ¿no? Entonces, creemos que ha sido un éxito. Fuimos tal vez pensando que arrancaríamos un pelo del lobo, pero creo que hemos arrancado un mechón. Hemos arrancado un mechón. ¡Bravo! Bueno, estamos atentos ahí. Claro, si hubiera alguna duda, sería importante para que nosotros podamos absolver sobre la base Una pregunta, de las acciones que venimos haciendo. una pregunta, doctor Robles. Usted que ha dicho que se ha abierto una ventana nueva, ¿no? Con respecto a la ONU y la OEA, ¿no? Que usted dice que la OEA, pues, no está enterada la ONU de muchas cosas que la OEA sí, y que ha tapado. Hay algunas, de la parte de la ONU con la OEA, hay una sanción, algún tipo de sanción administrativa, y si no la hay, bueno, ¿qué cosa ahora podemos esperar de la ONU que la OEA, que obviamente la OEA no ha hecho, ¿no? Bueno, ¿Y qué plazo? claro, bueno, por lo último empezamos el plazo que le ha dado el alto comisionado de 60 días, que el alto comisionado labora, digamos, en cuerda separada con este comité de expertos, y el comité también está requiriendo, y ha sido, creo que dentro de estos 30 días, e incluso es más pronto el tiempo, dentro de lo que es
las relaciones internacionales. Después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, se estableció organismos multilaterales, ¿no? Que algunos son regionales, como la OEA, y otros son de carácter mundial, como la ONU. No existe una relación de subordinación. Simplemente que entre un pronunciamiento de la ONU y uno de la OEA, lógicamente que el de la ONU tiene mayor peso. Ahora, si la OEA dijo que acá prácticamente lo único que le faltó decir es que acá no existía ninguna violación a los derechos humanos, y que para eso mejor poníamos a Otárola como jefe de la Comisión Interamericana, ¿no? Entonces era lo mismo escuchar a Otárola que a estos comisionados. Entonces, pero, o sea, va a generar una discordia, y que obviamente los jueces estarían con obligación, no solo en el Perú, sino en cualquier parte del mundo, de preferir la doctrina de las Naciones Unidas. Ahora, claro, el tema es que intentaron meternos en una casa de concreto sin ventanas ni puertas. Por eso decimos, hemos podido abrir una ventana, ¿no? Donde parecía que no teníamos ninguna, ¿no? Entonces, sí, entonces eso creemos que es importante, ¿no? Ahora, claro, el pronunciamiento va a ir, obviamente, simplemente es un pronunciamiento con terminología jurídica que va a reconocer la realidad en un cierto porcentaje, ¿no? Ojalá reconozca pues lo más cerca al 100% la realidad que vivimos acá y que viven nuestros hermanos, sobre todo en el sur, ¿no? Pero ya incluso en esta fase preliminar ya hay una diferencia con la OEA. Si usted lee los comunicados de esos días, hay uno de la ONU que está en su página oficial, o hay 3 comunicados que se refieren, y usted va a encontrar algunas frases importantes. Por ejemplo, dice que las poblaciones se están movilizando exigiendo la libertad de Castillo. Eso no lo encuentra usted en ninguna parte de la página de la OEA, ¿no? O sea, que reconozcan que dentro de las banderas de la población movilizada está la libertad de Castillo. Yo creo que hasta hay compañeros de izquierda acá que niegan eso, ¿no? Entonces, creo que es algo muy, digamos, es un buen avance. En otro comunicado se puede leer que el Congreso destituyó y encarceló al presidente Castillo. Ojo, un Congreso puede destituir, hasta ahí vamos dentro de lo normal, pero un Congreso no puede encarcelar. Entonces, entre líneas, ¿qué me está diciendo? Que hay un probable golpe de Estado. Entonces, ya ahí nomás estamos midiendo. Y en esa semana, España, el gobierno español dice que sus empresas ya van a suspender la venta de municiones a la dictadura. Entonces, hay, digamos, nuestro esfuerzo, y decimos nuestro porque no solo es del comité, sino de nuestros hermanos, y todos y cada uno lo saben, que quitándose de su propia necesidad, de todo el sacrificio que están haciendo, hicieron posible este viaje, porque juntaron de sol a sol para poder costear esos pasajes. Estamos profundamente agradecidos, y es la tarea de todos que hemos cumplido, ¿no? Doctor, si me permite. Por favor, algún. Buenas tardes. ¿Cuál es el procedimiento legal que se ha seguido hasta ahora? Y si se debe de confiar al 100% en la ONU, en la OEA, ¿y cuál es el papel y el rol? Hablar con la verdad al pueblo. ¿Qué debe de cumplir hasta estos momentos? Sí. Bien, entonces, cuando yo escucho el término confianza, tengo que esforzarme por compaginarme con una línea popular en construcción, voy a llamarle yo, ¿no?
que es la línea que no está saliendo de los centros intelectuales de Lima, por si acaso, está saliendo del sur. Entonces, si yo confío, y confío al 100%, es en nuestros hermanos que están en plazas, carreteras y caminos. No confío en nadie más. Y bueno, parte de eso es nuestro presidente. Y creo que el presidente también está en esa línea. Ahora, estamos acudiendo porque hay normas internacionales, hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay pactos, convenios, estamos acudiendo, estamos tocando las puertas, ¿no? O sea, esta historia ya la hemos vivido en pequeño, digamos, de repente en otros casos, cuando en otros años hemos de repente marchado contra la minería expansiva, y nuestros hermanos en Conga, en Tía María, serían criminalizados. Y obviamente yo si es que defendía, o nuestros jóvenes de la ley Pulpín, ¿no?, defendía ante un juzgado, no es porque yo confiara, ¿no?, sino que ahí tengo que acudir para tratar de arrancar algo, ¿no? Entonces, el tema es nuestra confianza en nuestros hermanos movilizados. Ellos son la garantía de esto, ¿no? Ahora, en lo formal sí, pues hay normas que serían largo de explicar, y tal vez podemos promover de alguna manera nosotros bajar a las bases para poder explicar, para tal vez ir haciendo en sencillo, de repente como un pequeño, digamos, decálogo, un pequeño manual de qué normas nos van a servir, qué estrategia, para que también hay muchos hechos. Es corto el tiempo, ha sido muy corto para que tantas violaciones a derechos humanos se puedan documentar, pero ahora esos canales ya quedaron abiertos, ya podemos recoger toda esa información, ¿no? Y acá esta pequeña sede que tenemos del comité Gustosa será un espacio para recibir, porque hay cosas que no se conocen y que tendremos que hacerle llegar a esos organismos. Doctor Wilfredo Robles, para Ágora Popular, por favor. Usted señaló que había un mechón de pelos que se le arrancó ese lobo, ese monstruo, que es el mismo sistema, la dictadura actual de Boluarte. ¿Podríamos arrancarle la cola a ese monstruo? ¿Podríamos llegar? ¿Qué pasos más podríamos dar ante las instancias internacionales? ¿Ha visto usted que hay más adhesión, solidaridad de otros países quizás del mundo a favor del presidente Pedro Castillo? Por favor, doctor. Bueno, sí, de repente luego nos vamos ordenando para las preguntas acá con el compañero Martín para que él pueda dar la palabra. Claro, el hecho de que el Estado español todavía, digamos, no, por lo menos reconozca el tema de suspender la venta de municiones, ya implica reconocer que hay ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Y ahí queremos nosotros aclarar, porque incluso algunos organismos de derechos humanos que ya son, bueno, bastante conocidos en el Perú, también fueron, y también otros expertos nos decían, el uso excesivo de la fuerza. Entonces nosotros aclarábamos que en el caso del Perú no se puede hablar de uso excesivo de la fuerza. ¿Por qué? Porque hay protocolos para usar medios disuasivos o de dispersión de multitudes. Un Estado no puede usar cualquier medio, o sea, no puede agarrar un fusil, no puede agarrar pues armas de fuego. O sea, ya hay un catálogo, ya hay acuerdos sobre eso. Pero ¿qué es lo que han empleado contra nuestros hermanos? Fusiles de asalto, armamento para guerra convencional. Entonces, ya está escapando de lo que es el uso excesivo. Uso excesivo de la fuerza es lo que nos hacen acá en la Plaza de Martín, de meter lacrimógenas, ¿no?, como locos. Eso podría ser uso excesivo de la fuerza. Pero el uso de armamento de fusiles Galil, Kalashnikov, FAL contra nuestros hermanos, eso ya va fuera de ello, y nuestra posición es que lo que hay son indicios claros de un delito de genocidio, como ya lo sostuvieron nuestros colegas
del Colegio de Abogados de Puno, en una denuncia ante la Corte Penal Internacional que saludamos y esperamos que tenga éxito, que prospere, ¿no? Algunos dicen, oye, pero eso va a demorar años, ¿no? Lo de la Corte de Roma. Pero así demore años, pues, o sea, porque va a demorar años, no lo hacemos. Claro, entonces lo han hecho los colegas, hay que saludar también eso, ¿no? Porque siempre se ha dicho, los afamados juristas están en Lima, pues, muy acartonados, ellos, abogados de boutique, algunos abogados vedet. Pero ¿dónde están ahora ellos, pues? Hablando sandeces, incoherencias, porque la dictadura seguro les arroja unas monedas y otros se comieron la lengua. Así que en el Perú sí hay abogados de calidad de alto nivel como nuestros colegas de Puno. Entonces nosotros tampoco decimos que seamos los únicos que hayamos acudido. Ellos han hecho, me parece, una buena denuncia. Y eso pudieron. Añadir tres cosas, luego el compañero. Lo primero, respecto a las represiones, son tan salvajes que ellos mismos han burlado su principio de proporcionalidad. Se han convertido en masacres lo que eran justas protestas populares. Ahí están las pruebas de los asesinados, menores de edad, asesinados por la espalda, en presencia de sus familiares, algunos ni siquiera estaban movilizándose. Esa es una estrategia de causar temor en la población, con aniquilamientos selectivos desde el Estado hacia las zonas más vulnerables, y eso hay que denunciar. Lo segundo es una lucha global. Lo que dice el doctor Robles y lo que se ha hecho en Ginebra demuestra que esa es una lucha global y en nuestro continente es una lucha de los pueblos contra las oligarquías. Por eso es que la OEA cumple ese rol con Almagro tan nefasto contra nuestro pueblo, y es por eso que presidentes como el presidente Arce, el presidente Petro, el presidente López Obrador, la presidenta Castro de Honduras han defendido, Cuba también han defendido, y otros países de nuestra América, al presidente Castillo y el debido proceso. Y además hay hechos clarísimos, ¿no? Por ejemplo, la acción del presidente Andrés Manuel López Obrador de no querer entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico, con lo cual está demostrando una posición clara de gobiernos que sí sirven a su pueblo contra otros que asaltan el poder para asesinar al pueblo. Lo último, y retomando lo anterior que decía el doctor Robles, ya para dar la palabra, no olvidemos que aquí el pueblo peruano jamás marchó contra el presidente Castillo. Nunca el pueblo peruano marchó para sacar al presidente Castillo del gobierno. Así que quienes están, la gran mayoría, el día de hoy, organizándose en jornadas de protesta y de lucha, movilizándose, son nuestro pueblo que votó por el cambio en las elecciones pasadas y que está defendiendo en estos momentos la figura del primer ciudadano de la República preso político, que es el presidente Castillo, y todos a los cuales representa, que están en pugna contra las oligarquías de siempre. No olvidemos eso y no nos dejemos llevar por los cantos de sirena de algunos grupúsculos que creen que en realidad representan a nuestro pueblo y que están esperanzados en tener un pedazo de la torta que se está repartiendo hoy en día en el Congreso y en Palacio de Gobierno. Compañero. Sí, muy brevemente, doctor, felicitándonos por su gestión y por la comisión. En esta correlación de fuerzas se han formado comités, coordinadoras, comandos de lucha. Uno de ellos ha planteado un boicot internacional a los productos norteamericanos, pero nos guste o no nos guste, el hegemón en el mundo es Estados Unidos. Ya han habido hasta 3 marchas a la embajada acá de Estados Unidos en diferentes momentos, pero yo creo que habría que implementar coordinadamente con el Comité Nacional por la Libertad una serie de acciones, a la cual yo la pediría la reserva del caso en su momento. Nada más, gracias. Doctor Robles, una pregunta importantísima con respecto al terruqueo. Doctor Robles, con respecto al terruqueo, que usted mismo ha sufrido hace poquito en Andina Televisión y en Exitosa, lo han terruqueado a nivel nacional. Y lo que están sufriendo los campesinos y los que nos movilizamos también es terruqueo. Y también eso que le están dando más libertad a los militares, a los policías, para poder reprimir y quedar impunes hasta matar. Esto con la ONU se habrá tratado, ¿hay una esperanza, alguna solución? Sí, hemos tenido una sesión con la Relatoría para la Libertad de Expresión y otra sesión con la Relatoría para Asuntos de Terrorismo. Y en la Relatoría para la Libertad de Expresión hemos denunciado cómo nuestros reporteros populares
que son manifestantes a la vez, son reprimidos, las fuerzas del Estado incluso les sustraen, les roban los teléfonos, las cámaras, y muchas veces son pues objeto de agresión física, de lesiones, de detenciones, y también incluso han llegado también hacia ciertos reporteros incluso de medios internacionales. Entonces se ha informado eso incluso del último decreto supremo que plantea de que la policía va a señalar dónde deben estar los reporteros y que si se mueven de ese lugar ya es su problema, es prácticamente lo que han dicho. Eso lo hemos hecho conocer. Claro, y a su vez hemos hecho conocer el abuso que hacen de sus aparatos mediáticos y el abuso de la libertad de expresión por parte de los medios afines a la dictadura, ¿no? Y que tratan a los manifestantes de vándalos, o sea, vándalos es ya lo mínimo, lo más inofensivo, ¿no? Violentistas, delincuentes, terroristas, etc. Eso se ha hecho presente y cómo utilizan el terruqueo, y se ha hecho presente también un hecho concreto, que el presidente Castillo nunca cedió a las presiones de ellos para darles contratos millonarios de publicidad, y que eso sí lo acaba de hacer Dina Boluarte, ¿no? Y bueno, entonces el terruqueo, el llamado terruqueo, también ha sido, digamos, parte de esa materia. Y en la relatoría de terrorismo lo que hemos visto es el tema de que el abuso de los tipos penales. Se está abusando de dos tipos, o sea, como no existe ya el fenómeno que fue catalogado jurídicamente por la ley penal peruana como terrorismo y que internacionalmente hay pactos, etc. Entonces, no hay procesos por actos de terrorismo, pero hay procesos bastantes por apología del terrorismo y por pertenencia a una organización terrorista, ¿no? Y por estigmatizar a las personas también, ¿no? Entonces, eso también se hizo presente, de cómo, por ejemplo, los estudiantes simplemente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por conceder posada en los jardines de la ciudad universitaria, o sea, ni siquiera lo correcto hubiera sido que utilicen un local, pero con tanta amenaza en los jardines, dieron posada, y eso fue calificado de terrorismo, y fueron trasladados a una sede de la policía antiterrorista, e incluso a algunos de ellos se les está citando para que declaren respecto a organización terrorista. O sea, dar posada, permitir que las ollas, que se preparen los alimentos y se compartan, ahora es terrorismo, es organizarse para el terrorismo. Entonces, similarmente en otros casos se está empleando eso, ¿no? O sea, se le ha visto en tal manifestación. Entonces, acérquese usted a la DIRCOTE, ¿no? Y para ver el delito de organización. Y el otro es el tema de apología, ¿no? Porque lo que están preparando ellos es que cualquier frase contra la dictadura o contra las fuerzas represivas es apología del terrorismo, ¿no? A eso quieren marchar, incluso han creado una plataforma como si el delito de apología fuera pues lo más extendido, ¿no? Ni siquiera para los robos callejeros de celulares crean una página, pero crean para apología, ¿para qué? Para que sus fanáticos odiosos, digamos, a cualquier compañera, compañero, hermano que diga abajo, Dina asesina, ya, te pongo denuncia por apología, pero así vean ellos que no es idóneo, van a citar, ¿no? Mira, acá hay una denuncia. Sabemos que no hay nada, pero tenemos que citarte a declarar, lo lamentamos, ¿no? Claro, entonces eso hemos hecho presente y bueno, trataremos de documentarlo. Más bien aprovechamos que están ustedes, compañeros comunicadores, organicemos la documentación, porque en algún momento cada uno de ustedes
ha sufrido agresiones, detenciones. Entonces, documentémoslo, ¿no? Tal vez ustedes estén ligados a otros colegas abogados, no hay problema, trabajaremos conjuntamente, pero la cuestión es que llegue y se introduzca ahí la documentación. Entonces, ese es, digamos, como que la nueva tarea un poco grande que nos está quedando, ¿no? Y mira ya el local nomás, ya lo vemos como que está muy estrecho, ¿no? Entonces, eso es con ustedes, ¿no? Y así con otros sectores necesitamos organizar esto. Necesitamos organizar esto de organizar el traslado de toda la evidencia, de toda la información, ¿no? Hacia allá. O sea, lo que hemos hecho, digamos, es una parte. O sea, ahora se viene una tarea grande. Entonces, eso queremos también verlo claro. Una pregunta, doctor. ¿Cómo usted evalúa la respuesta de la OEA, de la Corte Interamericana, ahora la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, porque cada uno tiene una opinión diferente? ¿Cómo ven al Perú en relación a que usted como abogado conoce que cuando uno comete un delito hay tres protagonistas, ¿no? Está el autor mediato, el autor intelectual, está el autor directo y está el cómplice primario. Para usted, ¿cómo estos organismos califican quién vendrían a ser los autores directos, el autor intelectual, quiénes serían los autores, los cómplices, ¿no? Y, o sea, en ese orden, ¿no? Como lo habíamos dicho. Sí. Claro, sobre la OEA creo que ya hemos sido explícitos ya ahí, para la Corte tenemos un tapón, porque quien presenta los casos a la Corte es la Comisión, y si tenemos la Comisión en contra, ¿no? Entonces es como que el portero ahí es la Comisión, ¿no? Entonces él no decir tú no pasas, tu caso no lo presento, y punto. Entonces no llegaríamos, ¿no? Salvo pues que ya salga Almagro, salga su gente, no sé cuándo ocurrirá, ¿no? No sé, tal vez conforme los pueblos vayan ganando los gobiernos, pues tengamos... Pero el caso peruano, ¿cómo lo ven? ¿En qué calificativo, en qué categoría está el caso peruano? Sí, entiendo. Por lo que ha ocurrido desde Claro, el 7 de claro. diciembre en adelante, que Claro. sistemáticamente se ve la violación a derechos humanos, el debido proceso en cuanto al presidente Castillo, que fue destituido no con 104 votos, sino con 101, Así es. y no le han permitido su derecho a la defensa. Aparte de eso, que Claro. esta clase política ha ido tirándose abajo varios ministros, ¿no? ¿Cómo ve ese tema? ¿O es que acá se respetan todas las libertades de los ciudadanos? ¿Cómo ve la justicia internacional el caso peruano? No, pero la OEA ya hemos dicho, pues la OEA respalda el golpe. La OEA respalda la dictadura, y ahí no hay nada que hablar. A ver, queremos dejar en claro, nosotros quienes integramos el comité, estamos siguiendo paso a paso de todas las acciones políticas y jurídicas que se vienen desarrollando en el Perú. En ese sentido, se ha presentado ante las instancias correspondientes en el Perú, uno, la acción de amparo y también el habeas corpus. Ya está en su jurisdicción correspondiente, esperando que ellos dan la respuesta. Estoy seguro que nos van a negar porque estamos en un país de dictadura. Y eso se apelará ante la sala. Igual seguramente nos negarán, porque ya no confiamos, porque ellos están incurriendo en el prevaricato, porque no están respetando las leyes que tenemos. En consecuencia, seguramente lo negarán, como están acostumbrados en esta época, y eso apelaremos nosotros ante el Tribunal Constitucional. Y ellos también darán la respuesta. Ahí agotaremos todo lo que es la parte jurídica en el Perú. Y eso sí, cuando ya niegan, porque ya venderán su alma seguramente para que niegan, y eso sí, apelaremos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí sí tendrán que dar la respuesta. No creo yo en el mundo sigan engañando al pueblo. Y estoy seguro que tendrán que ellos manifestarse a favor de lo que nosotros estamos haciendo, porque estamos diciendo la verdad. No estamos mintiendo al pueblo. Entonces eso es lo que tenemos que estar nosotros como pueblo vigilando.
porque no podemos continuar que nos hagan todo el abuso del poder que tienen. Nosotros tenemos que como pueblo también responder oportunamente. Por eso a los abogados estamos diciendo, presentaremos todos los documentos. El último sentencia que han dictaminado por 36 veces igual, han vulnerado todas las leyes y no han llevado el debido proceso como corresponde lo que dice las normas. Eso, otra carpeta se aperturará para que nosotros hagamos llegar también a nivel internacional y esperamos nosotros tener la respuesta positiva y estoy seguro que vamos a hacerla porque estamos yendo bajo el marco legal que nos dice. Es una persecución política. Obviamente, eso hay que dejarle claro a todo el Perú. Estamos en una persecución política porque Pedro Castillo nunca aceptó los intereses que plantearon en este tema del contrato ley que se agota en este año y el próximo año y nunca aceptó. Eso fue en contra de sus intereses económicos y por eso vino esta componenda de golpe que ha estructurado el Congreso de la República, los medios de comunicación, la Fuerza Armada en contra del pueblo del Perú. En consecuencia nosotros tenemos que ser atentos, alertas para hacer respetar nuestros derechos. No podemos bajar la guardia y estamos en ese trabajo y estaremos en la lucha hasta el final, cuesta lo que cuesta, lo que la confianza que dio el Perú a Pedro Castillo y que eligió como su presidente, así de fácil nosotros no lo vamos a dar sus caprichos del interés económico que han hecho en el Perú. En ese sentido, hermanos, estamos pendientes de todas las acciones, agradecemos a ustedes por darnos la oportunidad como prensa alternativa. Las prensas grandes, ¿dónde estarán? Seguramente están cubriendo donde le pagan. A ustedes nadie le paga, están por vocación de servicio informando a nuestro pueblo. En ese sentido vamos a darle también la palabra a nuestra colega Yami Guamaní, quien integra también al Comité de Libertad de Pedro Castillo. Adelante. Buenas tardes a todos los presentes, a los compañeros del Comité por la Libertad y la Restitución de nuestro señor presidente Pedro Castillo, a los compañeros y compañeras de la prensa alternativa, que es la única prensa que actualmente está informando la verdad, a todas las compañeras y compañeros luchadores sociales que se han hecho presentes el día de hoy a esta conferencia de prensa. Quien les habla, una luchadora más, una compañera más, una docente que conformó este comité y que me encargo de la parte solidaria. ¿Y por qué es importante hablar y que me hayan cedido este espacio, al cual agradezco? Es porque todo esto que se está haciendo hasta el día de hoy, la participación del doctor Robles en Argentina, en la CELAC social, la participación del doctor Robles en Ginebra, Suiza, ante la sede principal de la ONU, y todas las acciones que se puedan hacer no serían posibles sin el apoyo solidario de cada uno de los peruanos y peruanas que confían en nuestro señor presidente, en su libertad, y que estamos rechazando totalmente este gobierno dictador. Porque en estos momentos, como ya todos lo sabemos, estamos viviendo prácticamente, no existe un Estado de Derecho. Por eso que hay un abuso total ante todos los derechos de los peruanos, y más aún de aquellos que no tienen voz, que siguen todavía en las calles luchando. Eso es lo que motiva a este comité a seguir adelante, a seguir con esta brega de largo aliento, porque esto no va a ser no vamos a encontrar una solución pronto, va a ser de largo aliento, y ahí se quieren ver a los verdaderos luchadores. En ese sentido, y bajo ese contexto, yo también llamo a todas las organizaciones de los luchadores sociales a que consolidemos todos los apoyos solidarios en un solo punto. Yo sé que todos quieren colaborar, pero se abren por muchos espacios. Concentrémonos en un solo punto. Hoy tenemos una gran labor en la parte legal, como representante de la asesoría legal al doctor Robles, que ya no se abastece. Esta es la oficina que ha prestado para el comité, pero ya no se abastece, porque no tenemos los recursos. Realmente, para el pueblo, para cada uno de nosotros, lograr conseguir un pasaje ha sido sacrificio de muchos grupos que nos hemos unido para poder lograr eso. Lo que la derecha tiene todo a su disposición. Nosotros no tenemos, pero es lo que nos motiva a nosotros, ese sentir del pueblo, esa indignación, porque todos sabemos que a nosotros nos costó mucho esfuerzo llevar a nuestro presidente al gobierno, pero sin embargo nos han arrebatado, y el pueblo no se va a quedar con las manos cruzadas. Por eso que seguimos y nosotros organizándonos y apoyando en ese sentido. Por favor, yo les pido a todos, organicémonos,
Cualquier apoyo solidario pueden llamar a mi persona o a cualquier integrante del comité. Nosotros estamos en coordinación con la familia. Aquí todo es transparente. Evitemos los malos comentarios porque eso no ayuda, no suma, desune. Evitemos también la difusión por las redes sociales de aquellos TikToks que en vez de sumar y dar la confianza al comité, quieren traer abajo al comité. Y ya vemos quiénes están detrás de ellos. Esos congresistas vendepatrias, traidores, que ahora se han vendido a la derecha y que injustamente, erróneamente, se hacen llamar bloque magisterial. Ya no debemos mencionar ni permitir que se les llame bloque magisterial. Ellos son el bloque antimagisterial, porque han traicionado al magisterio. El magisterio siempre camina y lucha con el pueblo. Jamás vamos a estar de espaldas con el pueblo. El magisterio es la única reserva moral que tiene la sociedad y no podemos permitir que un grupete de oportunistas manchen esa imagen que tiene el magisterio y que llevó al presidente junto con el pueblo al gobierno. En ese sentido, yo les pido a todos, sigamos en esta lucha. Nuestro sol ayuda bastante. De sol a sol vamos a seguir adelante con esta lucha que no tiene ni un soporte económico, solamente todo viene del pueblo que todavía seguimos confiando en nuestro presidente y en la verdadera democracia. Muchas gracias. Gracias, profesora. Dos preguntas más. La compañera de Doctor, para hacer una pregunta en cuanto al respaldo o cuál es la confianza o el respaldo que ustedes pueden brindar a los compatriotas o a los hermanos que le están haciendo reglaje o persecución política, incluido los medios de comunicación que son alternativas, tanto los dirigentes o a algunos líderes que realmente son patriotas, en el cual el día de hoy vienen siendo perseguidos políticamente y no solamente telefónicamente, por los medios de comunicación y en todo sentido. Entonces, quisiera saber yo cuál es el respaldo que ellos van a tener, ¿no? Bueno, respaldo y confianza con esta dictadura ninguno de nosotros tiene, ¿no? Incluso creo que era una justa preocupación de muchos compatriotas que, sabiendo que venían, se acercaron al aeropuerto porque tenían cualquier represalia y creo que tenían razones. Y claro, y era el comentario también cada vez que íbamos a la sede, decían, usted es el abogado. Y revisaban todos los ataques, todo decían, tomaban los datos y decían, sí, puede haber represalias. Entonces, ahora, ¿cuál es el tema? Lo que tendríamos que hacer es documentar eso para hacer llegar ya las relatorías y eso ya tendríamos que, digamos, acordar de una manera reuniones de trabajo para eso, porque son diversos sectores, ¿no? O sea, es el tema de los familiares de las víctimas asesinadas, los heridos, los que son ahora presos políticos junto al presidente Castillo, que ya entiendo que son más de 100. Les han impuesto condenas efectivas por delitos de disturbios, les han impuesto prisiones preventivas. Está la compañera maestra indígena nahuaylina Yanet Navarro. Entonces, tendremos que ir trabajando parte por parte para ver todo el conjunto, coadyuvar a que todo el conjunto sea visto ahí en estos organismos, ¿no? Y esa es la situación, ¿no? Bueno, mira, creo yo que hay que hacer la demanda correspondiente a las identidades que competen en el Perú. En cuanto también se han visto obligados los detenidos, han sido coaccionados para no declararse como terroristas, infinidad de cosas. Entonces, creo yo que en ese sentido sería importante hacer un conjunto de abogados y hacer la demanda correspondiente. Claro, ya sería una pregunta de orientación técnica. En todo caso, si gustan, organizamos una campaña de asesoría legal gratuita para todos los compañeros. Ya no sería materia porque lo que estamos informando es nuestra tarea ya. O sea, lo que se nos cerró el sistema judicial peruano, se nos ha cerrado la Corte Interamericana, que es parte de la OEA, defensor del presidente Pedro Castillo, explicando todas sus actividades en Ginebra, Suiza, en las relatorías de derechos humanos de las Naciones Unidas. Parte final de esta conferencia de prensa. Hermana Yami,
yo soy una ciudadana más, como muchos que acá estamos, que hemos luchado 3 años y hemos defendido nuestros votos desde que nuestro presidente fue nombrado por el pueblo. Ahora lo que yo sugiero, y si podría darse, es que nosotros también tenemos voz y voto, no somos un minúsculo como nos llaman, no somos un minúsculo de la población, un grupete como nos dice ahora este usurpador gobierno. Lo que queremos es hacer un escrito, también con nuestros reclamos de esto, pero un escrito de toda la población que concientice a demás poblaciones de la costa, sierra y selva. Y podría ser también a otros países, para otros países que también ellos apoyen, porque ahorita fue el Perú, mañana más tarde puede ser otro país y quedemos de ejemplo, porque nosotros seguiremos en pie de lucha hasta las últimas consecuencias. Gracias. Pregunta, doctor Robles, importantísima la pregunta. Juan Soria transmitiendo para Sayani, Perú. Con respecto a cuál es lo importante, usted lo ha dicho en todo este problema, ¿por qué le han llevado usted a Ginebra? Solo porque el pueblo se está movilizando, porque el campo se ha levantado. Esa es la realidad de Perú. Los muertos, la represión, por eso tenemos voz en el extranjero y acá adentro también. Entonces, por eso le pregunto, usted que está en contacto con la ONU, a la gente que se está movilizando y que por miedo está regresando también, déles un mensaje. Pueden marchar, acá la policía cada vez más acá en Lima no te dejan salir, no te dejan caminar. Dicen que hoy estamos en estado de emergencia. El fanpage Facebook también ya han bloqueado. El grupo dicen que el grupo de Dina Boluarte ha traído un grupo especialista para bloquear mediáticamente también. Eso la ONU tiene que saberlo, obviamente, y si no lo sabe, bueno, ustedes, ¿qué le puede decir a la gente del campo que se moviliza para que no se asuste y siga movilizándose? El derecho a protestar, lo que estamos ejerciendo, lo que hemos planteado es que lo que estamos ejerciendo es nuestro derecho a la insurgencia, de acuerdo al artículo 46 de la Constitución. ¿Ya? Lo estamos haciendo sin armas, porque incluso ese artículo contemplaría que la población pudiera hacerlo armadamente, pero no se da el caso, ¿no? Como se ha dado, por ejemplo, en el Donbass, ¿no? Porque la gente para defenderse tuvo que armar. Entonces, digamos, el derecho a la insurgencia es simplemente la desobediencia, y en este caso está asociado al tema de la protesta, y la protesta tiene que ver con libertad de expresión. Por eso también nos reunimos con la Relatoría de Libertad de Expresión. Tiene que ver con la libertad de reunión, ¿no? Y nos hemos reunido con una relatoría que es precisamente de libertad de asociación y reunión. Entonces, o sea, es un derecho, sino que nosotros vivimos bajo una dictadura, bajo un gobierno totalitario. Ellos, recordemos, hermanos, la segunda vuelta, ¿qué decían? Que con Pedro Castillo se venía una dictadura comunista, que no ibas a tener derechos a expresarte, que te iban a matar, o sea, todo lo que ellos anunciaron, ellos están aplicando. Ellos son verdaderamente quienes están contra la libertad de reunión, de expresión. Y finalmente, en lo político, acá concretamente o ellos definitivamente nos sacan de la calle o nosotros seguimos recurriendo a la calle. El día que renunciemos a recurrir a las plazas, a las calles, ese día habrán ganado, pero eso no va a ocurrir ni en pesadillas. El pueblo no está dispuesto a retroceder. Y al igual que nuestros hermanos, o sea, les decimos, o sea, si hemos sido con los modestos conocimientos jurídicos que tenemos y con alguna asesoría que le agradecemos o orientación de la Red Nacional de Derechos Humanos de España, como decimos allá a nuestros hermanos, hemos venido acá igual que nuestros hermanos que van del sur a Lima a clamar justicia, nada más, es en esencia lo mismo. Es decir, alguien que se ha desplazado allá y gracias a los mismos hermanos, es la misma lucha en esencia.
Es una sola lucha. Que sigan con todo derecho. Tenemos que seguir. Doctor, Tenemos que mantenernos firmes. vamos a hacer la última pregunta de ahora porque el tiempo nos gana. Que sean preguntas, por favor. Presidenta del Tribunal Constitucional, ex presidente de la señora Ledesma, ha manifestado que es ilegítimo ¿cómo se llama? La presidencia que actualmente de la Constitución a los jugadores. De acuerdo al artículo 45, sobre eso, de la Constitución del Estado, sobre eso, ¿qué aplicación se le puede dar ya que nos está dando una... No, es que hoy día estamos tratando sobre la tarea cumplida en la ONU. Sobre lo que opinen juristas, podemos organizar. El viernes va a haber un foro a las 10:30 de la mañana. Próximamente ya la presidencia del comité lo va a difundir y ahí trataremos ya cuestiones jurídicas, opiniones de juristas. Estamos hablando de nuestra tarea en la ONU y en qué medida esto ha servido y ha cumplido los objetivos esperados, ¿no? Congresista Pasión, por favor, usted mencione lo que ha dicho el congresista, pero en nuestra lengua madre, en quechua, porque acá mucha gente está mirando. Díganos a los quechohablantes, la mayoría que se ha movilizado, que tienen derecho a movilizarse, por favor. Con pasión. Taitakuna, mamakuna, wawikuna, turikuna. Kanan kaikanse, alita rimanansepa, no anse ruraykancita, huk marcacho. Paikuna no ansi ruraykancita yarpachakuykan lapan. Y nirkorga kay markaman shamugan y kaychu dictadura ta ruraykata ninamba amatayta ruraychu. Peruano runakunata justicia ta rurashu ninga. Y tsaywan no ansi hatun markata revisisu lapan kaychu manali autoridad rurayka. Tabrazo Taiwan hatun min kashu y marcanse hatun kanga ali kanamba kanami kaita luguchashu hatun ganansifa y la panse huk runara huk shongula huk mala kashu Taiwan hatun barca de rural ali Ayaya, Perú. Ayaya. Libertad para Pedro Castillo. Libertad. ¡Viva el pueblo peruano! Muchas gracias. Ha sido la conferencia de prensa, amigos de Ágora Popular, la conferencia de prensa del doctor Wilfredo Robles, de Pasión Dávila, congresista de la República, miembros del Comité Nacional por la Libertad del presidente Pedro Castillo, llevado a cabo en el Centro Histórico de Lima. Amigos de Ágora Popular, nos retiramos y regresamos en unos minutos más con el ruedo en la Plaza San Martín. No se muevan de la sintonía, ya regresamos.